Vamos a estudiar una de las cartas pastorales, Primera de Timoteo. Por favor, abran sus Biblias y vamos a navegar un ratito en la vida de estos dos grandes siervos de Dios, Pablo y Timoteo. Primera de Timoteo, ya lo tenemos, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Es muy probable que en la mayoría de cartas el apóstol Pablo se presentara de esta manera, ya que él es uno de los apóstoles que entró demasiado tarde, por así decirlo, después de los inicios del ministerio apostólico. Como ustedes saben, ese lugar que dejó Judas, equivocadamente la iglesia se lo asignó a un creyente llamado Matías. Echaron suertes, hicieron una ligera investigación de quién había caminado por más tiempo con ellos. Pusieron como fecha más antigua el bautismo de Juan hasta el tiempo de la crucifixión. Y entre aquellos que habían caminado con los discípulos estaba Matías, y al echar suertes cayó sobre él y dijo Pedro, y dijeron los otros, que sea este el que ocupe el lugar de Judas. A los ojos de Dios no estuvo mal. Ellos, hicieron lo que creyeron conveniente para que estuviera el número 12 completo. Sin embargo, Dios ya tenía escogido al que iba a ocupar el lugar de Judas, y ese fue el apóstol Pablo. Claro está que por la mente de los discípulos ese hubiera sido el menos indicado, o ni siquiera hubiera sido considerado en la lista. Pero siendo que Pablo tenía los antecedentes que ya conocemos de él, perseguidor, asesino, y que toda la iglesia le temía, pues solo aquellos que habían visto de cerca la conversión de Pablo, que habían conocido de cerca su testimonio, pues para ellos era creíble que sí había ocurrido este cambio, este milagro del cambio que tuvo Pablo. Así es que había otros muchos que no habían escuchado, o que si habían escuchado, pues no era muy digerible escuchar que un asesino perseguidor de la iglesia ahora era apóstol. Por eso Pablo en muchas de sus cartas, entre ellas, comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Así es que para aquellos que no conocían esta hermosa experiencia de la conversión de Pablo, aquella historia del camino a Damasco, bueno, con estas palabras decían: wow, el que nos mataba ahora predica el mismo evangelio. Dice Gálatas 1:24, Pablo, y glorificaban a Dios en mí. Así es que probablemente es por eso que Pablo inicia todas sus cartas o las firma con esta introducción. No es tanto que es la presunción de Pablo, pero también hay otra segunda posible razón por la cual Pablo se anuncia de esta manera. Y es que algunos de los miembros de las primeras iglesias dudaban del apostolado de Pablo. Y Pablo dice en 1 Corintios 9, para aquellos que creen que no soy apóstol, este es el sello de mi apostolado. Y empieza a describir ciertas características que acompañan a los apóstoles. ¿Alaban a Dios? Por eso Pablo trata de dejar bien sentado su ministerio. No era un predicador ordinario, sino que sin pecar de vanidad, de soberbia, se atreve todavía a decir en una de sus cartas que entre todos los apóstoles que hay, él es el que más ha trabajado.
Él es el que más ha predicado y esparcido el Evangelio. ¿Por qué? Porque había ese conflicto, esa lucha. Ahora nosotros tenemos un conocimiento certero de lo que es un apóstol y por tanto hay una inspiración, un respeto hacia un ministerio como este. Pero en aquellos días, recuerden que el ministerio apostólico era nuevo para la iglesia apostólica. De hecho, ni siquiera ellos se llamaban iglesia apostólica. Pero fue el primer ministerio y Pablo entre ellos fue el más grande de todos los apóstoles. Y luego dice en el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Otro de los ejemplos que ha pasado hasta nuestros días como un modelo de cristiano a seguir. Pudiéramos terminar todo nuestro culto nada más analizando la vida y el ministerio de este joven, porque Timoteo probablemente tendría algunos 16, 17 años cuando Pablo lo recogió en su visita a Listra. La biografía de Timoteo es corta, pero nos da la luz suficiente para entender varias cosas. Entre ellas, lo primero que le llamó la atención al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, porque es en el segundo viaje misionero cuando lo recoge, que fue en el año 51, lo primero que le llama la atención a Pablo de Timoteo es su testimonio. La Biblia dice que todos daban testimonio de este joven. Tenía un excelente testimonio a pesar de tener un padre griego y una madre judía. Esto, si hablamos en un análisis lógico o evidente u obvio, es más difícil tener un buen cristiano cuando viene de padres con una fe mixta. Esto es, un padre católico, diríamos hoy en nuestros días, y una madre cristiana. Ustedes, mamás, saben lo difícil que es educar a los hijos de una manera cristiana cuando el padre se opone. La Biblia no nos dice con exactitud si el padre de Timoteo era prosélito. Se elogia a la mamá y se elogia a la abuela. Se habla bien de Eunice y de Loida, pero no se menciona nada del padre. Probablemente ni creyente era. Probablemente creía todavía en Zeus porque era griego, en Poseidón, en alguna de las deidades griegas. Pero si así fue, tuvo que ser una mujer muy especial, Eunice, para educar a un varón con un testimonio como el de Timoteo. De hecho, el trabajo fue excelente porque en su segunda carta, Pablo reconoce que a Timoteo desde pequeño, desde una edad temprana, ya se sabían las Escrituras. Dice ahí que las aprendió desde chico, desde que era un niño. Así es que elogiamos, aplaudimos la vida de Eunice. Probablemente aquellos 39 libros que así no estaban clasificados como en nuestra Biblia, sino estaban clasificados en 22, porque el judío tiene el Antiguo Testamento dividido en 22 libros que corresponden a las 22 letras que conforman el alfabeto hebreo. Entonces probablemente Timoteo se sabía infinidad de escrituras y de pasajes. Así es que tenemos dos puntos importantes que atraparon la atención de Pablo. Una, su excelente testimonio. Dos, su conocimiento y dominio en las Escrituras. Porque dice que las ha sabido. ¿Alaban a Dios? Oh, cómo me hubiera gustado viajar con Pablo y traerme un Timoteo aquí a la iglesia. Un hombre con un excelente testimonio y un hombre que tuviera un conocimiento amplio de las Escrituras. Para nosotros los que trabajamos en la obra son herramientas escasas, muy escasas. Hermanos con buen testimonio y con santidad.
y aparte con un buen conocimiento en la palabra de Dios. A veces nos topamos con hermanos que solo tienen una de estas dos virtudes. Tienen buen testimonio, pero no encuentran los libros. Y si los ponemos a predicar, ¿qué van a predicar si no conocen la Biblia? Y también nos encontramos hermanos sabios, conocedores, con buena memoria, pero con un pésimo ejemplo allá afuera. Entonces también es contraproducente porque es tropiezo para los de afuera. Ver a alguien aquí arriba que habla muy bonito, pero que allá vive diferente a lo que él predica. Encontrar a alguien con estas dos virtudes es difícil. Y es muy difícil. Yo creo que fue el impacto que causó Timoteo en Pablo. Así es que en cuanto lo vio, se enamoró de su conocimiento, se enamoró de su testimonio y le dijo, vámonos. Y en esos viajes aprendió muchísimo de Pablo, de tal forma que al llegar un tiempo determinado, Timoteo ya estaba preparado, había sido instruido lo suficiente para que se quedara al cargo de la iglesia de Éfeso. No había muchos ministerios, de hecho ni siquiera estaban bien definidos los ministerios. No se podía hablar como ahora de pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros. No se podía hablar de estos temas de una manera estricta y clara. Así es que lo dejó solo bajo el cuidado de una iglesia que estableció en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, ahí se establece la iglesia de Éfeso. Y para no dejar este rebaño desamparado, Timoteo tenía las cualidades para quedarse al cargo de la iglesia. Esto sería una biografía muy breve de Timoteo, porque podríamos ampliar más cosas de él, pero vamos a intentar terminar este capítulo 1 de Primera de Timoteo. Dice en el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. El subtítulo ahí arriba del versículo 3 nos dice cuál es el motivo principal de estas palabras de Pablo a Timoteo. Esta carta probablemente se escribió entre el año 62 y 64 después de Cristo, porque Pablo había estado en arresto domiciliario en Roma. El libro de los Hechos, en el capítulo 28, no nos da mucha información más que Pablo se queda ahí preso. Lo retienen por causa de una acusación por parte de los judíos. Pero después de ese arresto sale y vuelve a ser apresado por segunda vez. Usted encuentra su segunda aprehensión en Segunda de Timoteo, cuando Pablo le encarga a Timoteo los pergaminos, el capote. Entonces, para este tiempo, que es entre el año 62 y 64, Pablo muere en el año 64, la mayoría de historiadores concuerdan en esto. Murió por mano del emperador Nerón, junto con el apóstol Pedro, que fue crucificado de cabeza. Pero antes de esto se escribe esta carta pastoral, principalmente por lo que se especifica aquí, la advertencia contra las falsas doctrinas. Pero también es muy probable que Pablo ya estaba presintiendo que su muerte se acercaba. De hecho, quien sí es muy específico en decir que llegó el tiempo de partir es el apóstol Pedro, si recuerdan. Pedro sí nos dice, y él dice ahí claramente que llegó el momento de ir con el Señor. A Pablo es muy probable por ciertos pasajes que ya sentía que la muerte se acercaba. Y las iglesias que él había establecido no estaban en orden. Así es que
es cuando él escribe Primera y Segunda de Timoteo y la carta a Tito, que son cartas pastorales, que son cartas para poner en orden tanto los ministerios como las funciones de la iglesia. Porque en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, se habla acerca de la oración. En el capítulo 3, Pablo va a hablar de requisitos para obispos y diáconos. En el capítulo 4 habla del contenido de la doctrina de la deidad. En el capítulo 5 ya son instrucciones para Timoteo de cómo manejar los asuntos económicos, cómo ayudar a las viudas, cómo tratar el asunto de los ancianos, los que trabajan en servir. Y en el capítulo 6 es un cierre. Cuando va al capítulo 2 también, su contenido en su mayoría, aunque tiene contenido biográfico, en su mayoría su contenido es para poner en orden ministerios y doctrina. Así es que el asunto difícil que se estaba lidiando en aquel tiempo, y que para nosotros es un poquito oculto porque no se revela ampliamente, solamente le dice que debe de cuidar que la iglesia no preste atención a fábulas y a falsas genealogías. Era un asunto de doctrina muy fuerte. Las primeras herejías estaban cobrando fuerza en aquel tiempo. Tenemos como doctrina más fuerte, la doctrina herética que pegó con más fuerza es el gnosticismo. El gnosticismo es una doctrina que descansaba principalmente en que la salvación dependía del conocimiento de la persona. De hecho, la palabra gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Así es que los gnósticos predicaban que este mundo material era malo y que la única forma en que la humanidad podía ser salva era por medio del conocimiento. Por tanto, Jesucristo era el instrumento de Dios que iba a traer ese conocimiento a la humanidad. La obra de la salvación para los gnósticos, la obra de la salvación no dependía tanto del sacrificio vicario de Cristo, no dependía tanto de su obra expiatoria, sino más bien del conocimiento de Cristo. Ellos no ponían atención al sacrificio de Jesús. Los gnósticos más bien hablaban de que Jesús era un iluminado y que a través de ese conocimiento las personas que aceptaban y creían la doctrina de Jesús iban a ser salvas por el conocimiento de Jesús. Así es que esta doctrina estaba pegando con mucha fuerza y había movido ya a muchos cristianos de la fe inicial, de aquella fe que dependía solo del sacrificio de Jesús. Había otra doctrina, o podemos llamarla una subdoctrina, que se conoce como el docetismo. El docetismo predicaba también a Cristo, pero hacían mucho énfasis en que Jesús era divino, mas no humano. Negaban la parte humana de Jesús. El cuerpo para los docetas, el cuerpo de Jesús solamente era una ilusión, pero no era carne real. Probablemente el apóstol Juan, en su epístola, cuando él escribe en Primera de Juan, capítulo 4, por ahí por el verso 2, verso 3, cuando él dice: todo aquel que niega que Jesús vino en carne, no es de Dios. Probablemente esas palabras están atacando la herejía docetista. Ellos decían: sí, Jesús es Dios, es divino, pero nunca tuvo un cuerpo real. El cuerpo en el que caminaba solo era una ilusión. Así es que esta era otra herejía con la que la iglesia tuvo que lidiar, los docetas. Había otra que eran los ebionitas. Los ebionitas eran la contraparte de los docetas. Los ebionitas creían que Jesús era humano, mas no divino. Y se le admiraba a Jesús porque había vivido la ley, los mandamientos, porque tenía una vida ejemplar como un ser humano, mas no como Dios. Todo este tipo de doctrinas
estaba corriendo con mucha fuerza en el primer siglo. Y por eso Pablo, vamos a encontrar en diferentes cartas, entre sus 13 cartas paulinas, mínimo 8 de ellas advierten de falsas doctrinas. Muchas de ellas ahorita no existen. Por ejemplo, de los gnósticos. De los gnósticos sabemos ahora, porque en 1945 se encontraron unos libros antiguos, conocidos como los textos o los libros de Nag Hammadi, que es una ciudad de Egipto. Ahí en Egipto en 1945 descubrieron estos textos y es como se conoce hoy en día un poco más de estas doctrinas gnósticas. Incluso algunos de esos libros son pseudoapostólicos porque traen el nombre de los apóstoles, mas no son de los apóstoles. Entre ellos está el famoso Evangelio de Santo Tomás. Todos aquellos que conocen estas doctrinas, al estudiar su contenido, identifican inmediatamente que el Evangelio de Tomás es gnóstico. Pero bueno, me estoy saliendo mucho, ¿verdad? Vamos a regresar a la Escritura porque los veo asustados algunos de ustedes. ¿Están bien? Bien. Queriendo Pablo prevenir a Timoteo de todo este tipo de doctrinas, entonces le encarga mucho. Quiero que vigiles, quiero que estés al pendiente porque les van a llegar ahí. De hecho, ahorita vamos a leer más adelante cómo hay dos de ellos que se desviaron de la fe, Himeneo y Alejandro. Y después vuelve a mencionar Pablo de ellos en la segunda carta. Entonces está tratando de prevenirlos. Y déjenme regresar tantito a la historia. Ahorita volvemos a la Escritura. De hecho, esta fue la tarea más difícil de los primeros apologistas. Los primeros apologistas tuvieron que lidiar con dos cosas. Primero, enfrentar este tipo de doctrinas, demostrar entre los apologistas más famosos e inigualables que han existido, Ireneo de Lyon. Ireneo escribió un libro que se llama Contra los gnósticos. Entonces, los primeros apologistas tenían que lidiar con todo este tipo de herejías que estaban saliendo. Juan dice en su primera carta, en el capítulo 2, por ahí por el verso 18, dice: hijitos, habéis oído que el anticristo ha venido. Pero luego él agrega: pero son muchos anticristos. No solo es uno, sino él habla en plural. Son todos estos líderes que traen estas doctrinas. Así es que los apologistas lidiaron por un lado con estas cosas, pero también tenían un segundo ataque fuerte que constantemente estaban preparándose para defender a la iglesia. Y esto eran las falsas acusaciones contra los primeros cristianos. Había muchísimas falsas acusaciones. Entre ellas podemos enumerar las más conocidas. Se les acusaba a los cristianos cuando hacían una fiesta que se conocía en el primer siglo como la fiesta del ágape, la fiesta del amor. Esto es las primeras reuniones donde se celebraban la Santa Cena. Como ellos hacían este tipo de fiesta en privado, entonces las personas que no eran cristianas acusaban a los cristianos de orgías. Y entonces todo ese escándalo llegaba hasta el gobierno y tenían problemas seguido con el Senado. Entonces los apologistas normalmente defendían a la iglesia ante los acusadores, o en este caso ante los legisladores. Ellos estaban para proteger, presentar defensa a favor de la iglesia y demostrarles que tales acusaciones eran falsas. O también se les acusaba en la Santa Cena de que mataban a los niños y se comían el cuerpo de los niños en base a las palabras de beber la sangre. Infinidad de acusaciones sobre la iglesia, así es que el gobierno constantemente tomaba carta en este tipo de problemas. Pues ahí estaban los apologistas defendiendo, esa era su principal tarea. Ahorita ya no, ahora gracias a Dios, ya no tenemos la iglesia, ahorita es laica. Ya no tenemos todo este tipo de situaciones con el gobierno. Un día va a regresar esto, pero ahorita
los apologistas solamente defendemos en el campo teológico, pero en aquel tiempo era mucho más difícil, por tanto tenían que estar más preparados. Bien, vamos a avanzar ahí en el versículo 5. ¿Alaban a Dios? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí estaba pasando por alto, gracias Pablo por recordarme, estaba pasando por alto otra de las herejías con las que lidió la primera iglesia, y esto es los judaizantes, aquellos que, aunque habían aceptado la fe cristiana, no podían soltar del todo la ley. Recuerden hace unos sábados que compartía cómo para el judío había dos cosas que sobresalían para identificarse, para sentirse como un judío como tal, y esto era guardar el sábado y la circuncisión. Así es que estos puntos estaban constantemente ahí mencionándose entre los cristianos judaizantes, que así se les puede denominar a este tipo de secta. Sí habían aceptado a Jesús, sí creían en el nuevo mensaje, sin embargo no soltaban del todo la ley. Por tanto, ellos hacían hincapié, se tienen que circuncidar, se tienen que circuncidar. De hecho, creo el problema más fuerte que tenemos registrado según la Biblia es en Galacia, donde Pablo es muy duro contra los judaizantes. Aparte de que usa palabras muy crudas, dice ya harto de estar lidiando con ellos. Dice, ojalá de una vez se cortaran todo el miembro, ya para que dejen de estar fastidiando. ¿Se da una idea? Yo no me hubiera animado a hablar así, pero como ellos estaban cada rato, que se corte el prepucio, que se corte, dice Pablo, pues de una vez tú córtate todo. Y usted dice que yo predico fuerte. Pero es que era un problema en cada zona donde llegaba Pablo. Ahí estaban los judaizantes. Esto aminoró un poco gracias al concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Fue tan fuerte el problema que se tuvieron que reunir de todas las iglesias ya establecidas, todas se concentraron, obispos, líderes, ovejeros, todos fueron a aquel concilio. Y Pablo comenzó a exponer. Yo estoy hablando libremente todo esto porque yo sé que usted es un conocedor de la Biblia. Usted ubica, por eso no estamos yendo a todos los pasajes. No, pues no terminaría yo de predicar hoy. Pero si usted recuerda en el capítulo 15 en ese concilio, después de estar hablando, Pablo testificando junto con Silas lo que el Señor había hecho, con Bernabé, perdón, lo que el Señor había hecho a través de ellos. Y entonces todos los ancianos, después de evaluar el mensaje de Pablo, evaluar lo que el Señor le había dado a cada uno de los líderes, los que eran llamados columnas, entonces todos deciden dejar nada más 3 cosas de la ley vigentes, que se hablaran, que se remarcaran en los nuevos mensajes de la iglesia, 3 cosas nada más. Ya no se iba a tratar el asunto de la circuncisión, ni del sábado, no se iba a tratar asuntos de sacrificios, ni de fiestas solemnes, nada. Pablo dijo nada más 3 cosas. Que se abstengan de comer sangre, se abstengan del ahogado y de los ídolos. Nada más. Yo hubiera pagado lo que fuera el boleto por ir a ese concilio.
Ha de haber estado tremendo, los cananeos han de haber sido fuertes, eran líderes, los hombres de la ley, los judíos conocen la ley, la conocen perfectamente. Un judío cuando estudia la ley, cuando estudia, no solo cuando lee la ley, ellos cuentan las letras, conocen la cantidad de letras que hay en una línea. Ellos sí estudian su Biblia, sí estudian su libro sagrado. Así es que los gigantes, los grandes intelectuales estuvieron en esa reunión de Jerusalén. ¿Cómo se resolvió? Ahí nada más nos da por encimita una idea, pero tuvo que ser algo muy profundo para que pudieran llegar a esta solución. Así es que Pablo está hablando aquí de aquellos doctores de la ley que aparentan conocer la ley, pero dices, es pura palabrería. Pura palabrería. Entonces, aparte de los gnósticos, aparte de los docetistas, aparte de los ebionitas, está previniéndolos de los judaizantes. Qué tremendo. Qué tremendo está esto. Sin embargo, han logrado, dice Pablo, desviar a algunos. Le movieron el tapete al pastor. El Señor trata directamente con Pedro, lo deja establecido, le encarga al rebaño, se encuentra con Pablo, pero después dice Pablo en Gálatas que no volvió a ver a los apóstoles hasta después de 14 años. Pero cuando los vuelve a encontrar, Pedro ya se estaba volviendo judaizante. Para que vea lo fuerte que es. Diciendo que Pedro tenía una revelación inigualable entre los otros 10 apóstoles. Pues aún así era tan fuerte esta doctrina que ya lo estaban haciendo judaizante. Así es que llega Pablo, lo regaña, le da su coscorrón y ya que lo deja bien acomodado, se va de nuevo. Así es que por eso son importantes estas advertencias. Claro está que si usted no se interesa en conocer su Biblia en su contexto histórico, yo sé que el cristiano principalmente lee la Biblia por aquellos mandamientos que han trascendido hasta nuestra época. Claro que es lo principal, yo lo sé, pero lo otro no es irrelevante. También es importante conocer. En lugar de que estén estudiando otros libros y otras tonterías, póngase a estudiar bien su Biblia, conozca bien su Biblia, domine su Biblia así como domine otras cosas. Domine bien la Biblia y usted entenderá, estamos solamente en esta parte del contexto histórico de lo que sucedió en aquella época, cómo se dio, cuál era la cultura, con qué cosas se enfrentó la primera iglesia. Bien, dice ahí en el versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿No estaba siendo usada la ley legítimamente? Pues claro que no. Estamos hablando que los judaizantes estaban tomando la ley para hacerlos vivir mandamientos de Moisés que ya no se aplicaban ahora en el nuevo mensaje de gracia. Por tanto, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Bien, como ya cité algo de historia, pues bueno, vamos a traer algo más particular aquí en la iglesia.
Y para meterlos un poquito en mi tema, porque ahorita mientras estaba explicando, le digo que esa mirada sospechosa, ese rostro raro que pone de repente usted, no me dejaba ver si estaba entendiendo o no estaba entendiendo, me norteó, me descontroló. Bueno, ahora le voy a hacer la siguiente pregunta. Ya que nos dice aquí Pablo para quién es la ley, yo les pregunto, ¿para cuántos de ustedes es la ley? Levante la mano para aquel que diga, bueno, para mí es la ley. La ley no fue dada para el justo. ¿Cuántos de aquí son justos? Levanten la mano los que han sido justificados por la sangre de Jesús. Ay, hermanitas. Pues no les pregunto otra cosa sino lo que acabo de mencionar. O lo que acabamos de leer, o lo que acabamos de explicar. Entonces la ley no es para el justo. La ley es para este tipo de personas que están practicando todos estos pecados. Así es que, si usted lee y no se regresa, pues no va a haber estas cosas. Vamos a avanzar al verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Recuerdan ustedes el tema? Razones y circunstancias. Esa fue la causa por la cual Pablo fue recibido a misericordia. Razones y circunstancias. Pablo pensaba que estaba defendiendo a Jehová cuando estaba persiguiendo a Jehová. Porque usted le puede hablar de un segundo Dios o de un tercer Dios a cualquier creyente de otra religión. Solo hay dos religiones en todo el mundo, que no toleran un segundo Dios. Y esto es el judaísmo y el islamismo. Son las únicas religiones en el mundo estrictamente monoteístas. De hecho, el Islam, los musulmanes que creen solo en un solo Dios, en Alá, no pueden aceptar ni siquiera a Jesús como hijo. Dicen ellos, Alá nos libre de que Dios tenga un hijo. ¿Aceptan a Jesús como profeta? Jesús aparece en el Corán, en uno de los libros, creo que es Sura, no recuerdo el capítulo, pero en el libro de Sura del Corán aparece Jesús, pero aparece como profeta. El musulmán tiene a Jesucristo como profeta en la misma categoría de Moisés y en la misma categoría de su profeta Mahoma. Jesús es un profeta más, pero ellos no toleran un segundo Dios, ni el judaísmo, ni tampoco el islamismo. Todas las otras religiones del mundo, sean hindúes, sean africanas, sean occidentales, el catolicismo, el mismo cristianismo puede creer en un segundo y en un tercer Dios. Pero el judío no acepta tal cosa. Por tanto, cuando Pablo oye que Jesús es el nuevo Dios de esta nueva religión, los cristianos, y que está arrastrando a muchos de sus hermanos israelitas, él dice, no es posible, no lo voy a tolerar. Solo hay un Dios y ese es Jehová, y voy a defender a capa y espada y voy a probar que ese falso Dios Jesucristo debe de ser destruido, debe de ser desterrado de Israel, y empieza a perseguir a Jesús, ignorando que era Jehová. ¿Qué le dijo la voz de aquella luz? Yo soy a quien tú persigues. ¿Por qué le dijo yo soy Jesús? Porque cuando vio esa luz, él sabía que esa luz ya la habían visto los judíos y había leído de esa luz en el Antiguo Testamento, porque la columna de fuego tomó forma de nube, tomó forma de fuego, tomó forma de luz, tomó forma de torbellino,
Pablo sabía que aquella luz que le hablaba era Jehová, pero ¿cuál fue su asombro cuando esa voz de ese Dios Jehová, de esa luz que procedía, le dice: yo soy Jesús? A un judío como él, celoso, estricto, solo podía tener este cambio radical y aceptar la nueva fe y aceptar a Jesús como Jehová hecho carne. Si esta experiencia no lo hubiera tenido él, no hubiera sido posible. Solo esta experiencia hizo posible que él aceptara a Jesús como Jehová. Así es que Pablo todavía dice: Dios sabe que lo hice por ignorancia. Lo hice por ignorancia, yo estaba en incredulidad. Me lo imagino hasta con sus manitas así a Pablo. Pero luego agrega: la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Su testimonio. Y luego verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El testimonio de Pablo, así como para unos fue dudoso, para otros fue tan impactante, que al saber de su conversión, eso fue más que suficiente. Con eso muchos abrieron su corazón a este mensaje, nada más al escuchar de Pablo. Como yo expliqué en el mensaje de Expedientes de un asesino, hubiera sido como el escuchar hoy en día que Bin Laden se convirtió al cristianismo. Ahorita están asesinando muchos cristianos en aquellos países árabes, en Irak, Irán, Pakistán. Están matando en Egipto. Egipto es uno de los países que contiene más musulmanes en África. Están asesinando, persiguiendo, acaban de asesinar, de degollar a un reportero cristiano. Las noticias están al día. Entonces, imagínense que uno de estos líderes se convirtiera al cristianismo. Esa conversión traería más musulmanes al cristianismo. Porque cuando se convierte, pues una persona ordinaria no causa tanto impacto. Si a usted le hablan de la conversión de un vecino, pues usted dice: pues no es nada extraño, era un ignorante. Nada más cursó hasta la secundaria, no sabía hablar, no era inteligente, pues cualquiera lo pudo haber engañado. Por eso nuestro testimonio no causó mucho impacto. Dile al de al lado: con razón. Ahora dile: no me menosprecies. Pero hablar de la cabeza de una nación, de la cabeza de una iglesia, entonces decir: Pablo, no te lo creo. Sí, acaba de pasar aquí por Macedonia. No, es que acaba de establecer acá una iglesia en Asia Menor. No, va hacia Grecia, va hacia España, va hacia Roma, estuvo en Roma. Y muchos: Pablo, no, está hablando el mismo Pablo que aprendió de Gamaliel, ese mismo. Cristiano, no, si yo lo acompañé cuando encarceló a este y a aquel y al otro. El impacto que causó. Así es que por eso agrega un pequeño recordatorio aquí, dice Pablo. Verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Probablemente antes de que Pablo recogiera a Timoteo, podamos agregar una tercera razón por la cual Pablo se llevó a Timoteo. Una tercera razón. Y probablemente esta tercera razón hizo que Pablo se llevara a Timoteo. Él había ya escuchado profecía sobre la vida de este joven. Porque si hay alguien que conoce bien tu vida es Dios. Y si hay alguien interesado en usar tu santidad, es Dios. ¿Quién compra una herramienta para guardarla? Y más si la herramienta es cara. ¿Qué madre, ama de casa, compra un artículo del hogar para tenerlo empacado? Cuando Dios tiene a sus instrumentos, le urge usarlos, pero muchas veces estos no están en condición de ser usados. Volvemos al punto del testimonio. El pecado del instrumento impide que éste sea usado. La condición del instrumento impide que éste sea usado. A veces podemos usar una herramienta defectuosa, la podemos usar, pero no para su verdadero propósito por el cual fue diseñada. Pensemos en unas pinzas rotas. Tal vez esas pinzas ya no aprietan bien, están flojas, están guangas. Unas pinzas para que cumplan su propósito, hablando de una herramienta funcional. Unas pinzas, ustedes caballeros que saben de herramientas, saben que tienen que estar ajustadas. Si son eléctricas, tienen que tener sus dientes bien marcados, sus ranuras, y tienen que apretar bien, porque si le apretamos con fuerza y se rompe, no sirve. Entonces, si una herramienta está defectuosa, pues no nos va a servir para el propósito por el cual se diseñó. Puede ser que nos sirva para otras cosas, quizás para atorar la puerta, ahí le meto la pinza, bueno, por lo menos ahí para que no se me cierre la puerta. Hay algo provisional. Así pasa con muchos cristianos. Los tenemos que agarrar para algo provisional. A ver, hermano, mientras hace esto. Si anda en pecado, ¿cómo lo va a tomar Dios? ¿Cómo va a hablar Dios en profecía para decir, tengo un varón consagrado, un varón de oración, un varón que se ha entregado a mí, está en tal parte? ¿Cómo? Si el instrumento no está en condiciones de ser usado. Pero en cuanto usted y yo nos alineemos, el Espíritu Santo hablará en otro lugar y dirá, tengo un varón en tal parte que te va a ayudar. Porque a Dios no se le pierde su herramienta. Pero a Dios no se le pierde su herramienta, y menos si éste está funcionando correctamente, si es un vaso santo. ¿Qué dice en la segunda carta de Timoteo? Le dice lo mismo: instrumento útil, santificado, dispuesto para toda buena obra. Pero esto sí se consagra, claro. Si te consagras, dama de Dios, santa de Dios, el Señor tiene mucho trabajo para ti. Ciertamente puede ser el sexo débil, el vaso frágil, pero en las manos de Dios dirá el débil, fuerte soy. Si se consagran, si me consagro, si nos consagramos, podemos ser esa herramienta. Dice ahí, versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, o podríamos invertir sus palabras, la cual desecharon, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro,
a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Recién hablábamos de esto también. Entregar a Satanás a ciertos miembros, pero claro, ya no quise dar estos ejemplos en ese estudio porque me hubiera alargado más. Aquí solo quiero ampliar un poquito. Cuando vamos a la segunda carta, Pablo sí nos da una idea por qué causa los entregó. Y ellos naufragaron en el tema doctrinal. Porque Himeneo, y en el otro ya no se menciona Alejandro. No, aquí desconozco si Alejandro sea el nombre griego de Himeneo o Himeneo sea otro personaje. Porque la iglesia tenía esta mezcla de nombres, ya que los griegos son los primeros que aceptaron la fe cristiana junto con los judíos. Usted recuerda aquellos griegos en San Juan 12 que llegaron a buscar a Jesús y le preguntaron a Felipe: queremos ver a Jesús. Entonces, probablemente sea el mismo Alejandro que Fileto, probablemente, no lo sé, pero haya sido o no, lo que se menciona es que ellos estaban predicando que la resurrección ya se había efectuado. Así es que había un trastorno entre los hermanos. Si la resurrección ya se efectuó, pues entonces, según las cartas de Pablo, primera de Tesalonicenses 4, los muertos en Cristo ya se levantaron, los que se levantaron junto con los vivos ya se fueron. Imagínense ustedes, traten de ponerse en los zapatos de aquellos hermanos que estaban siendo trastornados por estos dos individuos. Imagínense usted que se para aquí uno de nuestros ministros. Ponga usted a aquel que tiene la cara más sospechosa, me reservo los nombres. Dice, fulano, sí, ese, se para aquí y les dice a ustedes: hermanos, el rapto ya sucedió. Esto es así, dice el Señor. Si aquello fuera dicho con tanta seguridad y se empezaran a leer escrituras y se empezaran a leer porciones del mensaje, entonces vendría aquí una consternación espiritual en la mente de la iglesia. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué caso tiene que siga adelante? ¿Para qué me esfuerzo? Ya se fue la novia, se nos ha dicho esto, se nos ha dicho aquello. Esto es lo que estaba causando aquí estos dos personajes, Himeneo y Alejandro. Y probablemente, así como era de tolerante Pablo, habló con ellos, no entendieron y tuvo que entregarlos a Satanás. También tenemos cosas fuertes en el mensaje de la hora. Tenemos un profeta ahorita que está sonando mucho en Costa Marfil, profeta Cacú. Es un profeta que se hace llamar, un falso profeta que se hace llamar el octavo mensajero y se apoya con el mensaje de la hora. Él dice que él es el octavo mensajero. ¿Qué otro falso profeta se levantó con esta idea de que el hermano Branham vino a preparar el camino? William Soto Santiago, la piedra angular. Y así se han levantado hombres que han consternado la fe de las águilas del mensaje. Entonces, estos asuntos son delicados. Si usted no entiende todo esto, pues cuando lea ahí el verso 20, que los entregó a Satanás para que aprendan, pues usted con su mente carnal, sentimental, con su mente del día de San Valentín, ay, pobrecito. Y usted no va a entender por qué Pablo hacía estas cosas, pues estaba trayendo gran daño a la iglesia. Pónganse de pie, hermanos.